Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí pues tratando de recordar un poco lo que fue nuestro pueblo Coajimalpa de Morelos. Yo nací allá por el año 1943. Soy hijo de don Margarito Martínez Villanueva y de mi mamá Guadalupe Carrillo Soto. Son ellos originarios de aquí de Coajimalpa y toda la familia, todos los hijos, pues somos de aquí de Coajimalpa. De todos los hijos, pues ya nada más quedamos unos cuantitos, ya no estamos todos. Pero bueno, a mí me da gusto compartir mis pensamientos, mis recuerdos de lo que fue Coajimalpa. Por aquellos años, cuando todo mundo, todas las familias de aquí de Coajimalpa, pues nos decíamos, en casa de tío fulano, o casa de fulano de tal, y siempre, y era el respeto, un respeto muy grande que había entre las personas mayores de aquella época. Si nos encontrábamos en la calle algún familiar, pues teníamos que saludarlo, y saludarlo de mano. Era muy distinto a lo que es ahora. Ahora ya todo el mundo lo ignora, a uno ni a Dios nos dicen. Pero en aquel entonces era el saludo correcto. Las calles de nuestro pueblo pues eran callecitas de terracería con sus maguilleras de uno y otro lado. Era una cosa muy especial. La educación de aquella época pues era muy distinta a lo que tenemos ahora. En aquel entonces yo recuerdo que mi papá si nos veía jugando en la calle, porque jugábamos pues las canicas, jugábamos al trompo, lo que fuera nos poníamos a jugar, aunque no teníamos para comprarnos un trompo, lo hacíamos de madera y le poníamos su tornillo y lo pulíamos un poquito y ya teníamos un trompo o un valero. Era muy bonito, tenía uno que ingeniárselas para poder pues estar un rato a gusto. Recuerdo muy bien cómo mi papá nos decía que la calle les va a dar de comer. Vénganse acá vamos a trabajar, vamos a ser hombres de bien. Y siempre nos estaba dando consejos para vivir una vida tranquila. Recuerdo que nos llevaba muy pequeños, nos llevaba a lo que eran sus terrenos que tenía, porque él fue huérfano desde los 7 años, quedó huérfano completamente, sin papá, ni mamá, ni nadie que lo viera. Entonces tuvo que alquilarse para ir ganándose un centavo. Había unas personas que bajaban madera de allá del desierto de los Leones en sus mulitas o sus burritos, y ahí se alquiló mi papá. Qué cosas. Era muy pobre mi papá, pero ¿cómo pudo salir adelante? Dice que nos platicaba que le decía el señor con el que trabajaba: no, hijo, tú tienes que pensar qué vas a hacer de grande. Mira, yo te aconsejo, junta tu dinerito y de ahí vas comprando, te compras un burrito, pues ya tienes algo para andar, para bajar la madera o cualquier cosa. Luego te compras otro o una mulita, y así se fue haciendo de cositas mi papá. Y entonces ya empezó
a bajar la madera él por su cuenta y a ganar su dinerito, y compró ya este terreno precisamente de aquí. No me acuerdo cuántos metros, de aquí de Memetla, de esta colonia Memetla. Aquí eran, creo, como 2,500 metros o un poquito más. Era grande el terrenito, pues mi papá lo pudo pagar. Luego compró también allá del otro lado de la carretera, había un terreno también de mi papá, bastante grande, que lo compró también, y ese terreno se llamaba Ocotitla. Aquí, en ese terreno donde estamos ahorita, es Locaxco, así se llamó. ¿Fue? Sí, así se llamó, Locaxco. Y allá era Ocotitla. Y luego se compró otro terrenito más, pero allá en el Cacalote, por donde está el campo de fútbol, tantito para arriba, por ahí estaba su terreno también bastante grande. Mi papá supo salir adelante a pesar de ser huérfano, de no tener quien lo viera. Él se las ingenió. Y eso, pues, fue algo muy bonito. Yo me siento orgulloso de mi papá, y además nos transmitió cosas buenas. Él nunca pensó en enseñarnos el odio, el rencor, esas cosas, no. Él era muy buena gente, mi papá. Todo el mundo lo conocía y siempre hablaba bien de él. Luego fuimos creciendo y ya veníamos aquí en las milpas, en los terrenos de mi papá. Se sembraban los magueyes alrededor del terreno, magueyes grandes. Él decía, no, esos magueyitos verdes, esos no sirven, hay que poner semilla buena. Y entonces aparecieron los magueyes de chalqueños, decía él, los chalqueños, magueyes chalqueños, porque eran unos magueyes muy grandes, parecían lechugas pero enormes. Y entonces pues ahí ya raspaba y juntaba su pulquito, se vendía el pulquito en la casa, se fue haciendo de cosas. Pero a nosotros nos ponía a trabajar, a limpiar las magueyeras, bien limpiecitas, tenían que estar año tras año. Así fue, las sembrábamos de maíz, de frijol, de haba. Era lo que se acostumbraba en aquella época, se sembraba. Se compró también él algunos animalitos, como vacas, y un caballo y un burro. Ya teníamos la tarea para ir a traer pastura para los animales, a juntarla en el campo, o llevar a los animales a que comieran por allá. ¿Qué cosas? Ahora me pongo a pensar y digo, ¿te acuerdas, Bernardo, cuando andabas allá por donde ahora es Vista Hermosa, y más adelante donde están el Pabellón Bosques y toda esa parte de por ahí? Caminábamos de aquí hasta allá, llevando nuestras vaquitas, nuestro ganadito. Qué cosa tan bonita. Yo me tiraba boca arriba en el pasto, viendo todo el cielo hermoso, azul, muy bonito. Bonitos tiempos. En tiempo de lluvias nada más veíamos aparecer las nubes por allá abajo. Y venían las nubes enormes, negras. Y qué cosas tan maravillosas, porque bueno, pues sí, nos agarraba el aguacero y llegábamos empapadísimos del agua, pero no nos rajábamos. Ahí andábamos pastoreando nuestras vacas, yendo a cortar la pastura para los animales,
en el tiempo de lluvias. Luego ya era la pishka, llegaba el tiempo de la pishka y entonces andaba toda la gente en sus milpas pishcando la mazorca, el maíz. Mi papá acostumbró una semilla grande, larga, no era el cacahuatzintle que ahora conocemos, pues es una bolita, pero no nada que ver con la semilla que mi papá escogía. Era una semilla larguita y el olote de la mazorca era delgadito, no era grueso como ahora. Te venden puro olote porque no te venden maíz. Pero en aquel entonces mi papá se preocupaba por tener ese tipo de semilla. Mi papá, como pues fue casado antes de casarse con mi mamá, pues él tenía su esposa, pero murió en un parto y bueno, así, pero tuvimos medios hermanos. Luego ya se casó con mi mamá y de todos modos toda la familia reunida, todos sus hijos y nietos y todo el mundo se reunía ahí en la avenida Coahuila, ahí adelantito de la iglesia de la Candelaria, ahí nacimos todos. Era muy bonito. Les digo que las maguilleras a la orilla de la calle, pasaba una zanjita cualquiera ahí con tantita agua que corría de las casas que sacaban el agua y se iba. No, nada que ver con lo de ahora. Mis hermanos fuimos 9, 4 hombres y 5 mujeres. Y hermanos carnales, porque por los medios hermanos sumábamos 18 hijos de mi papá. Y pues todos tenían una buena posición económica. ¿Quiénes eran primero? Era mi padrino Andrés Martínez, Bonifacio Martínez, Luis Martínez, Carmen Martínez, Regina Martínez y otra que se llamaba ¿qué? Clementina. Ya no me acuerdo. ¿Clementina? No, esa fue hermana mía, pero de mi mamá. No, había otra mujer. Ay, no me acuerdo cómo se llamó. Ya no la conocí yo, pero dicen que se la llevaron los soldados en el tiempo de la Revolución. Entonces todo eso lo recuerdo. Son recuerdos hermosos que yo tengo de lo que fue Coajimalpa. Y bueno, pues así es cuando llegaba este tiempo. Le decía yo ayer que fuimos por allá, por Toluca, que veo que ya el maíz ya está secando, ya está casi listo para cosecharlo. Y sí, así aquí también, listo para cosechar. Ponía mi papá su cincolote le llamábamos a un huacal grande, alto, donde se echaba el maíz, la mazorca, para que ahí, como era hecha de ¿cómo se llaman? ¿De cintas de madera? Sí, de tiras de madera, cuadraditas, pero así, como de este tamaño. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Y se iban cuatrapeando. Pero pues se elevaba, crecía mucho el cincolote. Y se llenaba de maíz, de la mazorca. Ahí se ponía a orear un tiempo. Como eso estaba a la intemperie, pues se oreaba bien. Si veíamos que iba a llover, pues le poníamos unas láminas de cartón arriba o un plástico y ya quedaba. Se protegía el maíz. Llega ya así. Y casi en todas las casas había esta especie de cincolote donde se guardaba, donde se almacenaba la mazorca, la cosecha. Como sembramos frijol, ese lo aventamos arriba de los techos
que era de los corrales de las vacas arriba, igual también en las varas de haba, pues también todo ahí que se acabara de secar bien. Ya que estaba seco y que ya habíamos acabado de desgranar el maíz, entonces bajábamos el frijol y ahora hay que azotar el frijol. Ahora que leo la Biblia y que me doy cuenta de lo que pasa con cómo va la cosecha de la uva, cómo se va llevando a cabo. Igual también, así, mi papá tenía un cajón enorme, así, pero alto, y ahí le íbamos echando todo el maíz desgranado y se llenaba. Ya el último, cuando ya estaba bien lleno ese cajón, le poníamos un tapete así de olotes clavados en el maíz para que no se echara a perder, para que estuviera fresco el maíz. Nos duraba pues todo el año. De ahí mi mamá iba cogiendo de ahí para el nixtamal, que también era algo de aquella época, el nixtamal. En Tlecuil, ahí en la cocinita vieja de ahí de la casa de mis papás, ahí se ponía el tlecuil en el piso con unos tabiques, unas piedras y era muy bonito, caray. Mi mamá a un lado su metate con su meclapil, eran nombres de aquella época. Metate, metlapil, el molcajete y todo, ahí, porque eran utensilios de aquella época, cuando no había licuadoras ni nada de eso, ni molinos. Entonces todo esto lo viví desde pequeño. Llegábamos de pastorear nuestras vacas bien empapados, escurriendo de sudor, de la lluvia. Y nos sentábamos alrededor del fuego que tenía mi mamá y bueno, pues ahí nos calentábamos, ahí ponían la olla del café y ya nos tomábamos nuestro cafecito. Qué gusto me daba tomar mi café con una tostada, que había en aquel entonces unas tostadas de pan. Eran tostadas de pan, de dulce. No, yo encantado, pero con mi hermano hasta nos peleábamos por el pan y le dábamos una mordida para que ya nadie más lo comiera. Este es mío. No, era un tiempo así, muy curioso, muy bonito. No teníamos radio, no teníamos menos televisión. No, pues estábamos ahí como abandonados. Luego no había luz, todavía en aquella época no había luz en la casa. Entonces era estar alumbrándonos con velas. Ponía mi mamá las velas y ahí estábamos todos ahí rodeados del fogón. Ahí nos poníamos. ¿Y platicaban o qué? ¿Y platicaban? Pues era para platicar con mi papá, mi mamá, mis hermanos, los que quedábamos y todos ahí platicando. Era un relajo que para qué te cuento, era muy bonito el ambiente que se creaba ahí en la familia. Bueno, mis hermanos mayores, hermanos carnales, Anastasio y Margarito, qué bárbaros. Ellos les ponían unas friegas mi papá porque no obedecían. Eran rebeldes con ganas, se salían a la calle y por allá andaban, ya regresaban tarde y los recibió mi papá, pero con unos cinturonazos, ándale. Y nosotros estábamos chiquillos, porque la verdad, pues como fuimos muchos, pues entonces había mucha diferencia entre las edades, pero esa fue así mi niñez. Decía que en la calle les va a dar de comer. No, señores, ustedes van a hacer así y así y así. Y estudien, y hagan la tarea, y hagan esto, y hagan aquello. Híjole, no, todo el tiempo estábamos ocupados porque llegábamos de la escuela
y ahí medio nos echamos una tortilla así de las que estaba haciendo mi mamá, con unos frijoles negros ahí. No, olvídate, ya nos íbamos con nuestro taco a la milpa, ya juntábamos la pastura, ahí veníamos con nuestro tercio a la casa, y ya teníamos un lugarcito por ahí donde poner la pastura, y de ahí les dábamos a los animales ya en la noche para que cenaran, y para otro día temprano, para que comieran. Otro día temprano también era otra historia, porque qué bárbaros. Teníamos que levantarnos temprano y barrer los corrales, quitar toda el excremento de los animales, y lo llevábamos a la parte de atrás de la casa, al pozo, decíamos. Al pozo, ahí vaciamos la carretilla y ya. Y eso era diario. Y luego ahora hay que lavarles el piso a las vacas, hay que lavarles la cola a las vacas, la ubre, porque pues teníamos que ordeñar. Entonces todo eso fue... Antes de la escuela. Sí, para ordeñar en las mañanas, porque era en la mañana y en la tarde la ordeña. Pero antes de irnos a la escuela ya habíamos hecho todo ese trabajo. Lavar el piso de las vacas y lavarles, te digo, las patas para que estuvieran limpias. Que teníamos que levantar, mi papá nos levantaba temprano. Ándenles, ya párense, ya es hora. 4:30 de la mañana para que a las 5 ya estuvieras de pie. A las 5 de la mañana, ándale, pues ya estábamos ahí haciendo los quehaceres de limpieza con las vacas y el caballo y todo. Se ordeñaba, y casi siempre nos daba tiempo de correr. Ahora córranle a llevar los entregos de la leche, porque llevábamos la leche a las casas. Y como me acuerdo, las señoras siempre muy bondadosas, muy curiosas. Llegamos, le damos su ración que le tocaba, y ella nos pagaba la leche, pero además de pagarnos nos daba 1 centavo o 2 centavos de aquella época, centavitos. Tengan para que se compren un dulcecito. Y era lo que nos daba. Y nosotros encantados de la vida con eso, porque pues si no no había dinero en la casa, pues eso que nos caía, que fueran 2 centavos, 1 centavo, lo que fuera, ya comprábamos algo para golosina de nosotros. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¿A qué escuela ibas? Porque luego ya llegábamos a la casa corriendo y tómense su café. Por eso aprendí a tomar el café hirviendo, porque qué bárbaro, ¿no? Y ya, acábense el café rápido. Y ahí estábamos tomando el café. Y luego córrele hasta el Contadero, cruzando por ahí toda la Coahuila, así, había, pues era una callecita, pero más que nada las milpas que habían allá al fondo, pues todas las cruzábamos brincando los surcos a llegar hasta salir a la carretera. Ya cruzábamos para la escuela. ¿En la Pichardo? En la escuela José Arturo Pichardo. Esa fue mi escuela primaria. Para mis hermanas, esa fue también la secundaria, porque ellas iban adelante. ¿Y ahí estaba la secundaria? Y ahí mismo estaba la secundaria, ahí recibían las clases de la secundaria en aquel entonces. No, cuántas cosas tendría yo que recordar. Ya no me acuerdo de todo, pero... ¿Y tú dónde hiciste la secundaria? Yo, no, pero yo ya la hice acá en la 19. Creo que fue el primero o segundo año de la secundaria, que ya estaba la secundaria 19,
y ahí en el centro de Coajimalpa, y ahí íbamos. Ahí fue donde aprendí muchas canalladas, porque venían los chamacos de Santa Fe, de Tacubaya, de por ahí, de observatorio, venían para acá a la secundaria, pero eran mañosos como no te imaginas. No, eran tremendos, pero tremendos, así que yo, y luego nosotros apestosos a pura vaca. Era curioso. Por eso no me querían en el salón, porque apestaba yo a pura vaca. Pero fue un tiempo muy bonito, como lo añoro. Cuando nacían los becerritos, ay, me gustaba abrazarlos. Tenían su carita, así parecían bebés, de veras, o sea, eran unos bebés, aunque animalitos, pero qué bonitos tiempos. Y qué cosas. Ahora ya no se escucha calostros. Los calostros eran leche cuajada, pero de la primera leche de la vaca. Mi mamá lo preparaba con su canelita y todo, así bien rico. No, pues comíamos bien sabroso eso. Ahora que veo los chongos zamoranos, se parece. Son iguales, y yo creo que hasta hechos de la misma forma. Pero nosotros los empezamos a comer pues desde que éramos pequeños. Ahí comíamos los calostros. Luego, también ahí era el rastro. Como me acuerdo de eso, porque nos dio de comer mucho tiempo. El rastro clandestino de don Ricardo Segura. Junto a la Cande. Bueno, la Cande, ahora el terreno que ocupa la iglesia, fue un terreno grande así bardeado de piedra. ¿Sí? Creo que era de don Ricardo o de don Enrique, no sé, de alguno de ellos. Era ese terreno. Le pusieron una puerta grande, una reja, y ahí llegaban los toros que traían para la matanza. Ahí los encerraban, no se iban, ahí estaban, guardaditos. Ya llegaba el día que les tocaba morir, pues ya los sacaban los matanceros, decíamos, y entre ellos era mi hermano Anastasio. Y Francisco y yo, que éramos de los más chicos, pues íbamos a ayudar a matar a los toros. Los amarrábamos de un árbol grande que está ahí. Todavía existe ese árbol de nuez. Es un nogal grande. Ya desde entonces era muy grande, pero daba muy, muy bonitas nueces. ¿En la casa muy grandes. de don Ricardo? No, acá donde hace como escuadra la calle Coahuila. Ahí se cerraba, ahí estaba cerrado, ahí ya la calle ya no pasaba más adelante. Pero ahí les daban chance, bueno, como todos eran familia, pues ahí mero con el tío Percy, decíamos, Prisciliano Sánchez, el señor era el dueño de ahí, y él le dejaban las patas y la cabeza del toro, de la res, y él hacía su barbacoa, pero una barbacoa deliciosa, pero riquísima, qué bárbaro. Se pulía haciendo esas patas de res y la cabeza en barbacoa y salía deliciosa. Pero nosotros para la matanza, pues ahí estábamos, que jálale para acá, chamaco, y ahora de aquel lado, y jálate para acá, y ahora y ahí estábamos, es que ayudando nosotros. Pues éramos muy chiquillos todavía, apenas, y medio me acuerdo de eso. Y ya cuando ya se acababa la matanza de la res, a ver, llévate esto. Y nos lo daban así, el menú, la menudencia, las tripas, la panza, todo eso nos lo daban, llévenselo. Lo llevamos para la casa.
Era como el pago para nosotros. No, pues mira qué bonito, ¿no? Por eso recuerdo tanto las tripas. Quiero un taco de tripas porque mi mamá las lavaba bien, las volteaba bien limpiecitas y luego las cortaba en pedacitos así y ya las echaba al comal. No, hombre, olvídate. Qué riqueza, qué cosa tan bonita. Ya desayunábamos carne, porque era temprano la matanza de los animales. Y a veces, una vez me acuerdo que matamos una vaca que venía embarazada, la vaca. La matamos y salió el becerrito. Y ya, pues ya muerto. Llévatelo para la casa, córrele. Pues de ahí a la casa, pues no eran lejos. Ya le llevamos y ¡uy, qué fiesta, mano! Mi mamá hacía unos guisados de carne de ternero. No, bien ricos. Y bueno, todo eso fue una experiencia para mí. ¿Ustedes qué hacían en la Semana Santa? ¿Ustedes qué hacían en la Semana Santa? Porque también era un tiempo muy bonito. Yo estaba muy chiquillo y entonces había un señor que se llamaba Gabriel, que se apellidan ellos, Soto. Creo que Gabriel Soto era pariente de mi abuelita. Y entonces él era un hombre muy alto y chapeado. No era moreno como lloviznando, no. Era un hombre medio güero. Y se dejaba el pelo muy grande. Y la barba. No, haz de cuenta que estabas viendo a Cristo. Muy bien representado por este señor. Llegaba el tiempo de Semana Santa y ahí andaban los fariseos, pues con su tambora y con su silbato ese que traen. Y nosotros encantados de la vida. Ya llegó Semana Santa. Entonces, esa cuestión de que las semanas, mi papá nos decía, la Semana Santa no es para salir a divertirse. No, eso no es de nosotros. La Semana Santa es para vivir la pasión de Cristo. Y no se debe prender el radio ni nada, ningún aparato, nada de ruido en la casa. Entonces estábamos ahí rezando. Mi mamá sacaba su rosario, rezamos un rosario ahorita y luego otro más tarde y así. Ahí estábamos rodeados todos y salíamos a los oficios de la iglesia y ahí pues duraba mucho, se tardaba mucho, hasta me agarraba el sueño ahí en aquel entonces. Y ya era el prendimiento del Señor, todo eso lo hacían adentro de la iglesia. Y ya salían de ahí llevando a Jesús ya atado, ya se lo llevaban a juzgar. Pero nosotros no nos dejaban estar ahí viendo, ¿no? Si acaso te digo, pues pescábamos algo porque pues por ahí salíamos. Pero este señor que te digo, ¿qué se llamaba? Gabriel. Decíamos que era nuestro tío. Y a lo mejor sí te digo porque era pariente de mi abuelita. Y entonces lo escuchábamos en sus palabras y eso. No, me encantaba cómo hacía sus representaciones. No, era ese señor, mis respetos, como Cristo, haciendo esa representación de Cristo era único.
y llegaba toda la familia de mi papá, sus otros hijos, con sus esposas, con sus compadres, porque no llegaban solos, llegaban con los compadres, y el compadre Juan y el compadre quién sabe qué otro, y todos nos juntábamos ahí en la casa. Y como había un cuarto grandísimo, pues ahí cabíamos bien todos ahí, rodeados de bancos, de sillas o lo que fuera. Ahí estaban y eran unas risas, unas carcajadas, porque como ellos ya eran mayores, a ellos sí les permitían. Es más, mi papá les daba su chinchón, su tequila, les daba. Y no, ya en la noche estaban bien pachecos, bien borrachos, bien hebreos. Y entonces empezaban las bromas pesadas. Y ándale, compadre, vamos a hacer, compadre acá, compadre para allá. Y no dejaban dormir a las pobres señoras, porque era un relajo que traían ahí ya borrachos. Qué bárbaros. Y nosotros, bueno, yo me acuerdo, yo así chiquillo, pues nada más los veía y me daba risa de cosas así. Pero no era maldad. Mi mamá se preparaba con una buena comida, una cazuela grande que hacía de mole con nopales. De mole con nopales. Y romeritos y papas. Sí. Y ya dejaba la cazuela del arroz, la cazuela del mole, nos llevaba a la iglesia. Ya estábamos encerrados mucho tiempo. Y mientras las familias que llegaban a la casa, pues órale, ya tienen hambre, a comer. Y comían pues de ahí, porque sí alcanzaba para todos, fíjate. No era... mi papá era muy vasto para eso, para comer, para darles de comer a todos. Lo que es ese tiempo de Semana Santa, pues la pasábamos bonito, aunque no nos dejaran salir a divertirnos, porque pues desde entonces había los juegos y todo eso. Pero iban ahí las personas que llegaban de otros pueblos cercanos, eran los que se divertían, porque nosotros no. Nosotros teníamos que guardar silencio y estar ahí en paz. ¿Qué cosas? ¿Cómo fuimos tan diferentes aún en esa época? Las familias. Fuimos muy diferentes. Pero nos llevamos bien. Pues eran mis hermanos y eran mis primos, todos los demás. Mis sobrinos, más bien. Mis sobrinos. Sí, porque mi compadre Gilberto, sus hermanas, todos ellos son mis sobrinos. De mi padrino Bonifacio, pues Javier, Lourdes, Maura, Chela, todos ellos, y Gustavo hasta el último, porque ese ya fue un pilón, ya muy grande, mi cuñada que tuvo, mi madrina, tuvo su hijo, y pues todos éramos una gran familia, una verdadera familia que le daba gracias a Dios por todo lo que éramos, de lo que nos había dado a vivir. Ahora lo veo y digo, de no haber sido por eso, yo nunca hubiera sido nada en este mundo, porque ya llevaba yo la idea, pero todavía no se reflejaba en ningún lado. Luego ya empezaron a limpiar la calle, la Veracruz, la Juárez. Sí, la Juárez era empedrada, tenía piedras, ¿verdad?
casi las calles principales estaban hechas de piedra. Y entonces quitaron esa piedra, la levantaron, le hicieron a un lado y ya le pavimentaron. Uy, era la gran cosa porque ya teníamos calles pavimentadas. Los cambios que se van dando. Ya empezó a llegar gente de otros lados, cositas así. Te digo, de la secundaria, ya los muchachos eran tremendos, que yo ya nomás me quedaba ahí. ¿Qué hubo de pinche vaquero? Y bueno, cosas así. Pero, ¿qué más? Ay, no, espérame, porque cuando llegaban las posadas, eran muy bonitas las posadas. Nosotros en la familia juntábamos alterones grandes de los tronquitos del maíz, le llamábamos los gallos, eran los gallos, la raíz del maíz. Todo eso lo poníamos a secar con tiempo ahí en la casa. Teníamos montones grandes de gallos y se llegaba el tiempo de las posadas y entonces salíamos a poner una fogata ahí en la calle y ahí nos juntábamos varios de los vecinos, pues ahí a echar relajo, a contar cuentos, a hacer cosas. Ahí era el tiempo muy bonito. Mi papá no nos prohibía estar ahí, sino que nos daba chance de estar ahí. Y jugábamos muy bien ahí. Luego era en la noche de la posada. La posada, había una sola posada para todo el pueblo. Era una posada grande, decían. Entonces el que le tocaba la posada grande llevaba costales de cacahuates, de jícamas, de naranjas, mandarinas, no sé cuántas cosas. Y dulces de confites, decíamos, ¿te acuerdas de los confites? Eran los dulces de la época de Navidad. ¿Pero las posadas eran en cada casa o no, en la iglesia? No, eran en la iglesia. Pero de ahí salía para una casa. Era la principal, la posada principal. Y no, pues eran mundos de gente que iba. Ya después se hacían ahí para los chiquillos, en las familias, pues ya se ponían ahí una posadita. Pero primero era una sola posada, que la pasábamos bien suave. Y así eran las posadas. Luego venía, bueno, pues Navidad, que la gran cosa también. Y luego venía el día 2 de la Candelaria, que también, ¡ay, qué gusto nos daba que llegaba el día de la Candelaria! Porque hacían una corrida de toros ahí, de la Fuente Redonda, de ahí de la Coahuila, tantito para arriba, yendo hacia arriba, del lado izquierdo, era un terreno muy grande que era de don Jesús Santillán. Antes de Telmex. Antes de Telmex. Sí. Y entonces ahí se hacían las corridas de toros. Lo armaban rápido las personas encargadas de eso, con vigas gruesas. Y órale, ya ahí estaban ya los toros y llegaban los toreros. ¿Cuáles toreros? Era un señor que te digo que le decían el gitano. El gitano camina muy fachoso, el hombre, con los pantalones como Cantinflas. Y era el torero de fama de aquella época, y en este lugar no le ponía cada revolquiza al toro, que para qué te cuento. Pero él se aventaba bien a torear ahí. Y mucha gente que se atrevía a meter, sobre todo los borrachitos, se metían al ruedo y órale, que les pusiera su revolcada. Decían en un cuento que el
uno de los señores ya medio borracho, medio o muy borracho, se metía y empezaba a citar al toro. Y le decía, no, que te va a matar ahí el toro, que no. Y lo llamaba al toro hasta que se le arrancaba y ¡pum! Por allá va a dar. Y se le echaba encima el toro. ¡Ay! Le ponía revolquizas buenas que gritaba, quítenmelo, pendejos, quítenmelo. ¿Qué? Sí, y decía el otro, su compañero también bien borracho, decía, sí, que se lo quite. Que se lo quite, que se lo quite. Sí, que le quite. Ay, Dios, cuántas cosas. Qué cosas. Oiga, ¿y los carnavales cómo eran? ¿Cómo? ¿El carnaval cómo era? Luego después de la fiesta de la Candelaria venía el día de las fechas del carnaval y también se hacía otra corrida. Igual, pero había un grupo que le llamábamos los huehuenches. Y esos iban vestidos de mujer, algunos iban vestidos de mujer, disfrazados pues. Y ahí andaban bailando por todas las calles y donde conocían a la gente, pues ahí se metían tantitos, echaban un pulque, una copa y les seguían adelante y a otra y otra y otra y así andaban por todo el pueblo. Y esa era la gran diversión del carnaval. Claro, había castillos, ponían sus castillos muy grandes, muy bonitos, ¿verdad? Y ahí íbamos en las noches a ver, ya una vez que éramos novios, tu mamá y yo, estábamos viendo ahí en el atrio, recargados en la pared, viendo los castillos, cuando uno de los cohetes del torito que andaban corriendo, ¡rum! Sale y ¡rum! Se me clava en medio de las piernas, me quemó aquí en la pierna. Entró en el pantalón y salió del otro lado. Y dije, no, jamás vuelvo a venir a ver los castillos. No. ¿Y sabes quiénes eran los huehuenches? Había un señor, es que ya no me acuerdo de sus nombres. ¿El papá? Del patón, ¿te acuerdas del patón? ¿El patón o cómo se llama? No del patón. ¿Por Lerdo, por allá? No, de Calimán. Del Calimán. Carlos, ¿no? Sí. Del Calimán. El papá del Calimán, pues era como él, así grandote, también bien fuerte. Ese era uno de los principales huehuenches que armaba todo el grupo. Ese era el mero jefe. Y otros señores, pues que conocidos de ellos que formaban el grupo. Todos de Coajimalpa. Todos de Coajimalpa. Uh-huh. Sí, era una fiesta, pues de un modo o de otro se divertía uno, como había otra corrida, no habían quitado el ruedo de ahí, pues ahí se aprovechaba y se tenía otro momento de toros ahí. También las carreras de cintas, ¿no? ¿Qué hacían? Llegaba 16 de septiembre y eran carreras de cintas, decían. Como mi papá tenía su caballo y tu tío Margarito, que en paz descanse, estaba jovencito, pues él montaba el caballo y se iba ahí a las carreras de cintas. Entonces la delegación era totalmente diferente como está ahora. Era una delegación pues, de aquella época. Y ahí en la calle, porque lo que ahora es la explanada principal de ahí de Coajimalpa, pues era una calle y la delegación no estaba hasta atrás, estaba ahí a la orilla de la calle, con casas y todo ahí a la orilla.
y hacían sus carreras, los más chipocludos, los más buenos para eso eran los Seguras de ahí, los hijos de don Guillermo Segura. De ahí de la Coahuila, ahí en la mera esquina, ahí vivían. Y ellos eran buenos charros. Y pues todos se juntaban, los demás de otras familias, pues también ahí se juntaban. Se hacía un buen grupito de caballos con sus jinetes, y entonces atravesaban una cinta de lado a lado de la calle. Las calles, te digo, eran de terracería, no eran pavimentadas. Entonces los caballos podían correr perfectamente bien sin lastimarse, porque una calle con pavimento ya les cuesta mucho trabajo a los animales, se lastiman ahí las patas, pero en ese entonces no. Y llevaban una varita, un gancho que les daban para que corriendo el caballo se encarreraba desde lejos y pasaban por ahí. Como tendedero que ponían, ahí colgaban los listones de colores con una argollita metálica. Entonces el jinete tenía que pasar corriendo y se llevaba uno. Sí, y así hasta que acababan con todos los listones. Mi hermano, a pesar de que no era un caballo tan bueno como los demás, pues pero sí llegó a sacarse sus premios, lo adornaban al caballo, muy bonito, le ponían su medalla aquí enfrente y ya eran la gran cosa porque había competido en las carreras de caballos. Uh-huh. Eso era el 15 o 16 de septiembre, no me acuerdo, porque además había reina de las fiestas patrias y votábamos comprando boletos, ¿verdad? Sí. Comprábamos boletos y así la que vendiera más boletos salía de reina. Para el desfile del 16. Para el desfile del 16 de septiembre. Todas las escuelas desfilaban. Sí, con la reina. Se hacía un gran baile ahí en el Salón Cortés. Un gran baile. ¿Qué hora ya no es Salón Cortés? Estacionamiento. Ya es estacionamiento. Ajá. Ya es estacionamiento. Pues, ¿qué más les platico? Pues creo que ya. Creo que ya. Creo que ya, porque yo no conozco otros ambientes, porque les repito, mis papás nos tenían, pero bien recortaditos. Entonces no nos permitían andar en la calle. Decían mis papás, vagos estos. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Y espero que les guste a todo el mundo, mucha gente. Sí. Pues me emociona platicar de la época que viví desde pequeño. Me emociona mucho y la comparto con mucho gusto, aunque muchas cosas se me olviden, porque pues sí, hay muchas cosas más que contar, que platicar. Pero con eso. El Día de Muertos, ¿qué hacían? Nos faltó, ¿verdad? Recordar a nuestros difuntos. Llegado este tiempo, este mes, mi papá nos mandaba a juntar una hierba que se llama escobilla china. Escobilla china. Ay,
Sí, cacalote. por ahí, por Interlomas, había mucha escobilla de esa. Son arbustos pequeños, pero con muchas ramitas y son muy picantes cuando se queman. Y también nos pedía que juntáramos buñegas. Las buñegas eran el excremento de las vacas. Ya secos. Ya secos, sí. Ya secos. Los juntábamos. Entonces, en este tiempo, el día, un poquito antes del día 1 de noviembre, mi papá acostumbraba, como él criaba abejas, teníamos como 5 o 6 cajones de abejas y ahí llegado ese tiempo, no había otro tiempo, porque ahora ya sé que 3, 4 veces se les saca la miel al panal, pero no en aquella época, nada más una vez al año. No, pues eran cajones largos como este tamaño y las abejas hacían sus lonjas de cera, ahí las llenaban de miel. Entonces mi papá prendía la escobilla, pero en la parte de atrás del cajón, porque la parte de enfrente tenía como así, como puertitas. Entonces por acá entraban las abejas. Pero por atrás nada más era una tablita que estaba tapando el cajón. Se la quitaba mi papá y ahí le echábamos el humo. Pero era de madrugada, a las 2, 3 de la mañana, ya estábamos ahí con la lumbre, con las brasas y soplándole para que el humo entrara al cajón. Y entonces las abejas no soportaban eso, se iban hasta adelante. Mientras tanto, mi papá metía el cuchillo en la parte de atrás y sacaba las lonjas de miel, limpiecitas, lonjas de miel, y las ponía en la cazuela. A mí me encantaba estar ahí con mi papá, pero me encantaba, no hombre, era yo necio y yo ahí estaba pegado con mi papá, porque sacaba la lonja y yo le quitaba un pedacito para adentro y comí mucha miel de pequeño, yo me llené de miel. Ya cuando terminamos de todos los cajones, mi papá, en aquel entonces había unos ayates, le llamábamos ayates, eran unas telas tejidas del enequén o del istle, de los magueyes, nuevecitos. Ahí depositaba mi papá las lonjas y entonces las colgaba. Ya ves que en el corredor de la casa de mis papás tiene un corredor casi afuera. Ahí tiene vigas y de ahí se colgaba los ayates. Abajo se ponía la cazuela y arriba el ayate escurría la miel y caía en la cazuela. ¿Cuántos años podía yo tener? Yo creo que unos 3, 4 años tendría yo, porque dicen que andaba yo con mi cabeza rapada, pelón completamente. Pero me acercaba a las cazuelas con la mano así y órale. Ahí me ponía yo a comer miel. Qué cosa tan bonita, mano. Y dicen que se burlaban, todo el mundo se reía de mí porque la cabeza brillaba de la miel que estaba escurriendo. Me caía en la cabeza.
Sí, ya con eso le poníamos en la ofrenda unas lonjotas de miel, pan que mandaba hacer mi mamá ahí con la madrina, con mi madrina Rosa, pan de muerto. No, el que hacía ese pan era don Juan, ¿verdad? Don Juan Lara. Don Juan Juan Lara. Unos golletes así grandes, golletes, digo yo, eran roscas, ¿no? Pero eran golletes, decía yo, así, de color de rosa bonito. No, me encantaba ver ese pan. Y lo ponía mi mamá, ponía los toches, decíamos, los toches, los panes de muerto. Y ahí los golletes, naranjas, plátanos, mucha fruta. toda la fruta, ¿no? Ah, dulce de calabaza con camote, muy rico. Todo eso, pues era la ofrenda para los muertos de hambre. Los muertos de hambre. Qué cosa. Pero fíjate, mi papá no desperdiciaba nada porque las lonjas que quedaban ya vacías, que ya no tenían miel, las llevaba yo no sé a dónde, a una cerería para hacer las ceras. Y ya regresaba mi papá bien contento con su costal de ceras. Fíjate. Era cera pura. Era buena. Ahora que canto, cuando he cantado el pregón pascual y que dice hecho de la cera fundida producto de las abejas, me acuerdo, bueno, ¿quién me va a contar de eso si yo mismo lo hice? Ay, qué cosa. Ya se acabó tu hora. Ya, hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué agradecen? ¿Qué agradecen?